Hola. 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 Arras. Esta nos hunde la carrera. Bueno, pues ya estoy aquí. Perdona, pero es que me he equivocado de metro, ¿eh? ¿Os gusta cómo voy o qué? Sí, vas muy bien. Bueno, cuando estéis preparados empezamos, ¿vale? Si no te importa, por favor, tira el chicle. Por lo menos mastica con la boca un poquito más cerrada, que se te ven hasta las amígdalas, rica. Sí. ¿Cómo empezaba la canción? Espera. Luz, cámara, acción. Siente como late el corazón. Chicos, cuando queráis, ¿vale? Sí, cuando queráis. ya está. Vale, gracias. Hola. Somos Upadance y vamos a cantar un tema que va a hacer correros de gusto. 1, 2, 3. Como late el corazón, ven a soñar, ven a gozar, ven a vibrar, sigue la fiesta. Luz, cámara, acción, te late el corazón, te lleva el ritmo, se dispara la emoción. Luna llena, no hay marcha atrás, fuerza vital en tu interior como un huracán. Buen momento para comenzar, el volumen sube más y más. No lo pienses, solo muévete y sígueme, de madrugada hasta el amanecer. Luz, cámara, acción, siente como late el corazón. Ven a soñar, ven a gozar, ven a vibrar, sigue la fiesta. DJ todos bailan en tu fiesta, buena música de aquí hasta que amanezca. Es una noche especial, no la dejes escapar, no dudes más. Oye, enhorabuena, de verdad, enhorabuena. ¿Y tú cómo te llamas, niña? Tania, pero me llaman Tani. Pues Tani, enhorabuena, y por lo que sé de esto te auguro lo mejor en este mundo, ¿eh? O sea... Ay, gracias, pero es que yo quiero ser peluquera. Vaya. Te extraño más de lo que puedas pensar. Me extrañas tú, no lo quieres aceptar. Perdóname, que no te mentiré. Tú también me necesitas. Maldigo y me arrepiento. Hoy vivo de recuerdos y a solas me lamento. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, besándome despacio sin dejarme respirar. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, acariciando mis sueños con tu cuerpo tan sensual. ¿Qué te ha parecido? Una bomba. Claro. Esa chica es una bomba. Te lo dije. Tanto que me estoy pensando si debería lanzarla ya en solitario y así librarme de vosotros. ¡Ay, qué bueno! Aparte de más 10 ensayos, ¿necesitáis algo más? Pues sí. Lo típico, un poquito de cava bien fresquito y unas flores, ¿por qué no? Tomo nota. Entonces, cerveza con un poco de gaseosa que se parece al cava y por las flores con una postal te vale, ¿no? Es rata. Pues sí. Y vosotros poneros las pilas. Ganar el concurso de la comunidad significa poner un single en la calle por la cara. Tania, ¿Sí? ¿te llevo a algún sitio? Bueno, si no te importa llevarme a Vicálvaro. Vicálvaro, claro, te llevo. Vale. Ah, sí, no va sola. Claro. Guay. Se morro el metro. Claro. Chao. Venga. Venga, hasta luego. A ver cómo le damos puerta ahora a esta tía cuando llegue Marta. Mira que este pavo se ha quedado encantado con ella. Bueno, cada cosa a su tiempo sin ley. Además, todavía falta una semana hasta que llegue Marta. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! See you looking my way, and I know that you have something to say.
que hablar. Sí. Tío, cómo mola lo del grupo. ¿Y yo qué va, peluquera? Venga, quiero enseñar una cosa. ¿Te imaginas que ganamos tú? Jo. Mi cara en un disco. Mira, el paso es así. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ay, espera. Nada, que es que se me ha enganchado la pulsera en el cinturón. Espera, me quito el pantalón. No, no hace falta. Mira, con que desabroches un poquito el cinturón ya vale. Va, me lo quito. Bueno, venga, Pasa. venga, va. A ver. Ahí. Tiene la mano muy fría. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Marta. Oye, ¿quién es esta tía? Yo en plena convalecencia. ¿Y tú me pones los cuernos con la primera guarra que pasa o qué? No. Vamos a ver, mira. Ella es Tania. Ella es Marta. O sea, ella es Marta y tú eres Tania. A ver, vamos a ver. Marta, mira, quedan 2 días para el concurso de la comunidad y necesitamos una chica. Con lo cual hemos tenido que buscar a Tania. ¿Qué? ¿Que esa hortera va a sustituirme a mí? Oye, guapa, a ver lo que vas diciendo, ¿eh? Digo lo que me da la gana. Vale, ya está bien, por favor. A ver, Marta, tú eres la chica del grupo y además eres mi novia. Lo único que Tania ha venido a sustituirte hasta que te pongas bien. ¿Pero qué dices, tío? O sea, encima me tomas por tonta, ¿no? Pues ¿sabes lo que te digo? Que te olvides de mí, te olvides de todo. Ya tienes chica, ¿no? Pues ahora búscate una novia. Marta, por favor. ¡Marta! Tú, una sustituta, ¿no? ¿Eso es lo que soy? Pues ¿sabes lo que te digo? Que te vaya a la mierda. Tania. Esto ya me parezco la papelera municipal, leche. No acaba nunca, coño. Venga, tirar. Ya está. Pues aquí, hija, tirando todos esos papeles, porque como vuelvan a arder, la que arde como un conejo soy yo. ¿Y tú cómo estás, corazón? Nada, venía a verte un momento, pero veo que estás liado. Pues sí, cariño, un poquito liada sí que estoy. Un poquito, que madre mía. Nena. ¿Qué te pasa, corazón? Nena, que estoy fatal, tita. Bueno, pues vente, vamos a charlar. Vamos a hablar, tía. Nena, por Dios, no llores más, que se te van a poner los ojos como 2 huevos. Es que ha sido un palo muy gordo, tita. Que me han engañado como un idiota. Sí, ya lo sé, si es que eso debe de venir de familia. Pero tú no te preocupes, porque tú siempre puedes volver a tuyo, ¿no? Para la peluquería. Así que ya no me veo en eso. Además, no puedo volver a la casa. Ya lo Tú sabes. por eso no te tienes que preocupar, porque para eso está aquí tu tía. Y con respecto al Robert ese le voy a coger yo y le voy a decir 4 cosas que se va a enterar el Que Robert. no, tita, que no le digas nada. Que encima van a pensar que es una niñata. Lo único que me falta. Tú, una niñata, tú lo que eres es una chica que vale mucho. Y bien guapa que eres. Y que canta mucho mejor que muchas de esas famosillas que hay por ahí. De 3 al cuarto de esas. Ya. Gracias, tita. Ah, pero hija, que tienes una cara con ese rímel tocorrío, mírate. Si pareces un zombie. Mira. Uy, qué cara. Uy, por Dios. ¿No tienes un poquito de colorete o algo? No. ¿Qué pasa? ¿Que tú sales de casa sin nada? Una mujer que se precie tiene que llevar su neceser, su colorete, su barrita de labios, sus cositas. No, de lavarte la cara nada. Hay que ponerse bien y prepararse. No me hace falta, tita. Ahora mismo te lo traigo. No te hace falta. Ahora mismo. No traigas nada. ¿Sabes lo que más rabia me da de todo esto? Que yo ni siquiera sabía que valía para ser artista. Y va Robert y me come la cabeza. Ya me había hecho ilusiones y todo. Eso es lo que más me importa, más que lo de la seguridad social y lo del contrato. Y todo ese rollo. De lo que puede el desierto extrañar. ¿Dónde te metes, JJ? Que estoy jugando por toda la escuela. ¿Qué? Hay noticias de Salvador. ¿Qué? Que han llamado para decir... ¡Corre, Puri! ¡Ay, corre! Espera. No, espera, que yo no puedo correr. Te extraño como un mentiroso. Extraña la verdad. Te odio y te deseo. Te miento y me lamento.
sueños con tu cuerpo sensual. Perdona, que necesitamos los formularios para la beca. ¿Dónde hay que apuntarse para las Ay, no, audiciones de de verano? uno en uno, que yo no tengo la cabeza hoy para estas cosas. ¿Podría hablar con Purificación? Oye, que no, que de uno en uno, de verdad, que pesados que os ponéis. Pero bueno, que vas a matar a la muchacha. Oye, os ponéis en fila india, os cierro el chiringuito como me llamo Purificación. ¿Tita? ¿Cani? ¡Hola, Vania! ¡Ay, Tita, qué alegría que te he encontrado! ¡Ay, mi niña, pero bueno! Tita, ¿qué te pasa? Si es que te veo tan mayor y tan rubia y tan guapa y... ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué haces aquí? Porque vengo a quedarme a buscar trabajo. Ah, no, de eso nada. Tú te vuelves para el pueblo, que yo no quiero líos con tu madre. Ahora mismo voy y te compro los billetes del autobús. Hola, corazón. Mira, Tita, que no hace falta que me acompañes. Te apoyo yo sola. Encantada por haberte vuelto a ver. Oye, Tani, espérate que tú del metro y estas cosas que tienes, ¿eh? Espera un momentito, Tania, que yo te acompaño al autobús. Un paso adelante. La niña la dejé ayer en el autobús. Que no me metas en tus líos, que me tienes la cabeza loca. Pero bueno, que te dejo, porque te dejo. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Porque me han contratado una empresa de limpieza y justo limpian aquí. ¿Aquí una señal, Tita? ¿Qué señal ni qué señal? Tú déjate de cosas de esas. Ahora mismo te cambias y te vas para el pueblo. No, Tita. Que yo he venido a quedarme, coño. Y a buscarme la vida como tú. ¿Como yo? ¿Cómo que como yo? Mira, con una purificación en la familia ya bastante. Mira, ¿tú ves toda esa panda? Pues pobrecillos, porque la mayoría de ellos van a acabar en paro. Así que déjate cosas de esas de artista y de artista. Que tu madre se cree que te estoy comiendo yo la cabeza. Vale, que yo no quiero ser artista, Tita. Quiero ser peluquera. Mira, a la academia donde quiero apuntarme. Bueno, ¿y para eso tienes que dejar el pueblo y venirte a la ciudad? Esto lo puedes hacer allí igual. Pues sí, porque el pueblo se me ha quedado pequeño. Como a ti. Porque tú te fuiste. Dani, deja ya de ponerme de ejemplo, ¿eh? Deja ya de ponerme de ejemplo. Y al favor, que yo soy tu tía, que tengo que responsabilizarme de ti, cuidarte, que llegues a y salvas para el pueblo. Olvídate de que me has visto y de que estoy aquí. ¿Y deja de sentirte responsable? Robert, es una oportunidad. Tenemos que hacer que nos conozca, tío. No nos van a conocer porque no está Marta. Oye, Nico, que acabo de barrer el hall. ¿Me dejas pasar, por favor? Por lo menos voy a recoger los papeles, ¿no? No te equivoques. Es a ti a quien pagan por recoger la basura. Perdona, ¿te falta mucho? ¿Todo, no lo ves? Es que verás, yo 10 horas aquí, quiero irme a la pensión. Oh, muy triste tu vida, ¿eh? Me la pela. Te tienes que esperar a que yo termine de cenar. Bueno, pues me siento. Prefiero cenar solo si no te importa. Es que no quiero cansarme, ¿sabes? Y como veo que va a parar con una cosa, pues me quedo. Robert, no te lo vas a creer. ¿Sabes qué es esto? Un contrato. Te dije que funcionaría. He hablado con los de la discográfica y están interesados en nosotros. Pero necesitamos una chica ya. ¿Qué? Pasado mañana quieren vernos actuar. A los 3. No me lo puedo creer. Operan a Marta y tú solamente piensas en firmar tu puto contrato. Eres un egoísta.
Eres un egoísta de mierda. ¡Sal de la olla, tío! Oye, tú que acabas de fregar. Lo que me faltaba, la chacha faltándome al respeto. Vete a fregar el váter, pero con la lengua, que queda mejor. No creo que no seamos capaces de encontrar a una tía que sepa menear el culo sin desafinar demasiado, macho. Pues parece ser que no. Y pensar que lo teníamos ahí en la punta de los dedos, tío. For your trouble, I never fall in love again. I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I'll be there and I'm glad I'm out. I know the things about you, that is why I'm here. Only get lies of pain and sorrow, so far at least until tomorrow. I never fall in love again. No, no, I never fall in love again. ¿Quién es? ¡Chacha, tronco! ¿Qué pasa? ¿No me reconoces si la fregona? Largad aquí antes de que empiece a gritar. Venga. Verás, es que el vestuario es mixto. Ya. Lo que pasa es que queréis verme las tetas. Un segundito. No tenemos ningún interés ni en ti ni en tus tetas, Rica. Ni nada en contra, que conste. Pasad de mí, ¿vale? Pasad de mí. Es la candidata ideal. No, yo con la chacha no puedo, ¿eh? No, mira. Ni siquiera es de la escuela. Nos la podemos quitar de encima cuando queramos. Y además canta genial. Venga, vale. Pero hablas tú con ella. No. Tú tienes mucha más labia, socio. Pero sea amable. Venga, tú. Vamos. Es que no puedo. Disculpa. ¡No mires! Vale. No estoy mirando. Bueno, verás, es que no nos hemos presentado. Yo soy Robert, de Roberto. ¿Y tú? Tani, de Tania. Mira, ya tenemos algo en común, los diminutivos. Oye, tío, al grano, ¿qué quieres? Verás, tu vida está a punto de cambiar. Vas a pasar de ser una quiero decir, una empleada de la limpieza, a ser una cantante rica y famosa. ¿Qué me dices? Pues mira, que prefiero ser una empleada de la limpieza que cantar en tu grupo de mierda. Y déjame en paz, que no tengo el coño para ruido. Mamá, tráeme otra lata de aceituna grande, que se me están acabando. Y pepinillos en vinagre. Y también de esto de la berenjena, a fuertes. Yo que sé, al niño que le deben de estar tirando los sabores fuertes. Venga, un besito, hasta luego. Qué buenos que están. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahora? Vengo a despedirme. Que me voy para el pueblo, tita. Pues mira, me alegra que al final hayas entrado en razón. Me han echado. El contrato era de una semana solo. Vaya. No te preocupes, mujer, si ya... Seguro que en el pueblo encuentras alguna cosa. Sí. Tendré que ir olvidándome de los estudios peluquería. Ya, es que a veces en la vida no se puede hacer lo que uno quiere. Ya. Bueno, pues... Hasta luego. Por cierto. ¿Sabe mi madre que está embarazada? No, tu madre no lo sabe. ¿Qué va a ser niño o niña? Pues todavía no lo sé porque no me lo han dicho. Lo ve mujer, muy pronto. Pues dímelo cuando lo sepas. Que después se voy a ser su prima. ¿No?
soy más tonta. ¡Dani! ¡Espera! Seguro que me arrepiento, ¿eh? Pero es que estoy yo ahí pensando que la Raquel Mosquera pues no le va tan mal con la peluquería. Te entiendo. Pues que te vengas para casa todo el tiempo que quieras. Eso sí, tienes que ganar para tus gastos. Y ya yo, pues si quieres, te adelanto el dinero para la matrícula de la academia. No, tita. ¿Lo dices en serio? Para algo soy tu madrina. Oh, mi madre. Te prometo que me pongo a buscar trabajo rápido, ¿vale? Pero que sea el decente, ¿eh? Vale. Pues nada, tío, llamo ahora mismo a la gente de la discográfica y lo anulo todo. Espera. ¿Pagarías por cantar? Pues claro, una pasta. Pues acepto. ¿Cuándo empezamos? Pues esta tarde tenemos una reunión con la gente de la discográfica en el teatro. Dale la letra para que se aprenda. Toma, la letra de la canción. Ahí nos vemos. Vale. Una cosita nada más. Perdona, a ver si te podrías poner algo un poquito menos... Bueno, o sea, que te pongas un poco más... ¿Más guay? Pues claro, tío. Yo sé cómo que maquillarse para estas cosas. Reza tú para que no se me quede demasiado. Hola. Hola. ¿Sabes dónde está Robert? No, ni idea. Creía que estaba contigo. Además llega tarde, habíamos quedado para ensayar. Muy bien. ¿Y la chacha? ¿La Tania está dónde está? No sé. Muy bien. Marta, tranquilízate. Vale. Mira, vale que la chica es rubia. Vale que tiene las tetas más grandes que tú. Y va un poquito extremadita también con la ropita de ella. La verdad que se pone muy... Va de guarra, César, no te engañes. Y va detrás de mi novio. Lo mejor de todo es que se cree que no me doy cuenta, ¿sabes? ¿Dónde estabas? ¿Y anoche? ¿Y qué haces con esta? Oye, guapa, me llamo Tani, ¿eh? Perdona, señorita Bueno, Tani. Marta, pianito, ¿eh? Por favor, que no tengo la mañana para interrogatorios. Venimos de una tienda de discos que hay en el centro. Estos son los únicos singles que hemos vendido. Y porque los he tenido que comprar yo. Que no puede ser. La compañía dijo que teníamos que vender 5.000 copias si queríamos grabar con ellos. Yo ya acaba el plazo. Como que hasta el manta no vamos ni de coña. Muy bien. Veo que captáis el concepto. Como no hagamos algo, nos quedamos otra vez fuera. A nuestra carrera musical a la mierda. Es imposible vender todos esos discos en un solo día. Vamos, ni cambiando la carátula por una de Alejandro Sanz. Bueno, pues habrá que hacer algo, joder. A ver, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Habrá que llamar a la familia, a los amigos, movilizar al colectivo gay. Yo he luchado mucho para llegar hasta aquí y no pienso renunciar ahora. Que esto ya está más que no. No me falta ya que me quieren hacer el pino puerto. Hola, tita. ¿Qué haces? Claro, cariño, pues nada, hija, aquí te quieren que mande también la publicidad, pero yo ya le he dicho a doña Carmen, o me pone ayuda o esto no sale mañana. ¿Qué haces, niña? Tita, lleva el pelo que parece una fregona, hija. Pero será asquerosa la niña esta. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Es que se te ven hasta las raíces, mujer. ¿A mí las raíces? Sí. Yo creo Mira, que no. métele este maletín que voy a peinarle el pelo a una compañera. ¿Quieres que te dé un retoque luego? ¿Qué dices? Si tengo que terminar y además tú no ibas a dejar eso del estilismo. Como profesional sí, pero en mi rato libre lo hago de vez en cuando. Ven, vente para acá conmigo. Pero niña, ¿cómo voy a ir ahora y voy a dejar todo esto Ven, aquí tirado? que tú no puedes ir con las puntas abiertas por la vida, hombre. Te parece una pordiosera, tita. Pero como... Cuidado. Pero... Vamos. Pero... Venga, a la calle y vamos. No sé, 4.000 y pico CDs. Una pregunta, ¿dónde lo vais a esconder? ¿Debajo de la alfombra? Martita, calladita, por favor, que aquí has venido a ayudar, ¿de acuerdo? A ver, ¿se puede saber a ti qué te pasa? Que no has abierto la boca toda la mañana. ¿Qué me pasa? Pues que no tenía que haber metido a mi tía en esto. Encima la pueden despedir todo del trabajo. Yo que le dije que le iba a arreglar los pelos. Menudo torpicio que le he hecho. Bueno, por favor, basta de tonterías, ¿eh? A ver, escuchadme, yo me he quedado a las puertas de triunfar 2 veces, ¿de acuerdo? Así que no me vuelve a pasar. Esta es la definitiva. Voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Vale, pero no tardan mucho. Seguro que vienen. Como se hayan equivocado de dirección, le hemos cagado. Hola, ¿qué hay? ¿Son los de Upadance? Sí, estos son. Ah, perfecto, pues déjenlos por aquí que ya nos encargamos nosotros de llevarlos al almacén, ¿eh? Vale, me tiene que firmar aquí. Venga. Vamos, Tania, echa una firmita. ¿Qué? Una mierda. César. No, yo creo... Gracias.
Hasta luego. A curar. Dani. Desde luego, hija, vaya churro de rizos que me has dejado, ¿eh? Esto no sube ni con espuma. ¿Qué son esas cajas? Pero esto es atrezo muy frágil. Nos han dicho, oye, chico, si no echas una mano, lo subís al almacén y digo, vale, tira para allá, pues... Bueno, vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, ¿no? Pues qué raro, ¿no? ¿A mí no me lo decís? Pues doña Carmen os va a convencer para que se lo digáis. Puri, que te lo explico yo. Mira, que se han comprado ustedes con el dinero de las escuelas para que puedan grabar el disco. ¿Qué? Ah, pero que es un préstamo, que luego te lo devuelven. O sea, a vosotros nos llega la sangre al cerebro, ¿no? Bueno, ahora mismo van a bajar don Mariano, doña Carmen, doña Alicia y se lo explicáis a ellos. Puri, por favor. Te lo pido, por favor. No digas nada. ¿Pero cómo no voy a decir nada? Escúchame, mira. En cuanto nos llamen, los devolvemos. Solamente los tenemos que esconder un par de horas, ¿vale? ¿Pero vosotros qué pasa? Mira, es mi última oportunidad para ser alguien, por favor. Mira el futuro que tengo como peluquera. Tú cállate, ¿eh? Cállate que me contenta me tienes. Subid a esa secretaría, venga. Esta tarde mismo lo devuelvo, ¿eh? Esta tarde mismo. Purita. Vamos a hacer una vez. Vagabundio. A mí estos disgustos no me vienen nada bien, Tani. Que luego el niño me sale con depresión, yo sí que no, ¿eh? Eso sí que no. Pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Acaba de descubrir que ya no eres virgen o qué? Robert, yo tengo un problema. Un segundito. Fuera los problemas. Se acabaron. Notición. Señora, señorita, que sepáis que me acaban de llamar de la discográfica. Tenemos una actuación en un centro comercial. Lo vamos a flipar. Notición. Acaban de desaparecer todos los CDs, así que no sé cómo coño lo vamos a devolver. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver, ¿cómo van a desaparecer las cajas de los CDs? Eso es imposible. A ver, ¿cómo van a desaparecer 4.000 y pico CDs? No puede ser, hombre. Pues ya los hemos buscado por toda la escuela y han desaparecido, ¿eh? Sherlock Holmes, ¿tienes alguna otra idea mejor o qué? No puedo creer, vaya basura, vaya basura. Hola. ¿Qué buscáis? Unas cajas con unos CDs que hemos dejado aquí esta mañana. Ah, los CDs. Sí, los metimos con los folletos de promoción de la escuela. Iba dentro con la publicidad y todo eso, sí. ¿Sí? Ya los hemos mandado. ¿Qué? Pero vamos a ver, vosotras sois imbéciles. ¿Quién os manda a mandar nada, payasas? Ay, ya me veo. En la cola del paro, gorda como una foca y dando empujones. Esto ya no puede ir peor. Puri, deja todo lo que estés haciendo y ponte a ordenar las facturas por fechas. Me han llamado del banco y por lo visto nos han pasado una factura con, no sé, que creo que son 14.766 euros. Ay, madre mía. Carmen, ¿qué? Perdona, ¿puedo hablar contigo un momento? Escuela de Artes Escénicas de Gijón, Escuela de Teatro de Vigo, Cenisos Schools Master, Escolina do Samba. Vale, o sea que la manda por todo el mundo, ¿no? Mira, Puri, estos singles no se pueden recuperar de ninguna manera, así que no hay nada que hacer. No, ¿eh? Eso no me lo digas. No hay nada que hacer con mi barriga, no hay nada que hacer con la hipoteca, no hay nada que hacer con estos pelos. Pero esto es otra cosa. Tira todo el pelo tranquila, que yo te lo pongo en condiciones. No, tú cállate que me tienes contenta. Solo voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no voy a perder mi trabajo por esto. Así que el dinero lo quiero aquí, pero ya. ¿Lo habéis entendido? Sí. Puri, estoy esperando un fax del banco para ver los movimientos de la semana. A ver si encontramos esos 14.766 euros que faltan. Sí. Doña Carmen, sí. Ahora mismo se lo llevo yo a su despacho. No, si es que acabo de hablar con el director de la sucursal y me ha dicho que me lo envía ya. O sea, que debe de estar... Bueno, doña Carmen... de salir por ahí. Ya, pero es que el fax es muy traicionero y pega chispados. Y claro, yo lo entiendo porque trabajo con él, así que usted no se preocupe. No te preocupes tú, que yo Mire, doña Carmen, cada una en su trabajo, ¿eh? Porque si empezamos con los intrusismos, vamos a ver, ¿me meto yo en su despacho? Pues no. Pero bueno, ¿quieres dejarte ya de tonterías, Puri, hombre? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿El niño? ¡Ah! ¡El niño! ¡Ay, ¿El niño? ¿Qué te pasa? ¿El niño? ¿Qué te pasa? Dime. ¿Contracciones, doña Carmen? No puede ser. Vamos a tranquilizarnos. Tranquilos. Ay, doña Carmen, que tengo la barriga como una batidora que me duele mucho aquí. Ay, por favor, no me pongas nerviosa. Ahora mismo nos vamos al médico. Chicos, por favor, ayudarme. Sí. Echadme una mano. Roberto.
Le voy a llamar a Roberto. Venga, me voy a pisar contigo. No, tú vete a buscar al Tito, ya te lo vemos. Que no, me voy contigo. No, que tú te quedas aquí, escucha a tu tía, que hay muchas cosas que hacer. Carmen, por favor, llévesela, ¿eh? Que no pase nada. Expulsados ya estamos. Así que solamente nos queda ir a actuar y hacerlo muy bien, ¿de acuerdo? A ver, si estamos en la Torre Picasso no debemos estar muy lejos. A ver, yo creo que es ahí. Pero vamos a ver, si le das la vuelta al mapita, Rica, seguro que lo vemos mucho más claro. Me encanta. Se suspende concierto de pop porque los integrantes del grupo se equivocan de parada de metro. ¿Tú quieres dejar de dar problemas que hay sin ley? ¿Eh? Seguro que si estuviésemos buscando a Jesús Vázquez ya estaría siguiendo el rastro. Nah, no te preocupes, Robert. Si no nos espera nadie. Se supone que esto lo han hecho para que las 5.000 personas que han comprado el single nos conozcan. Pero resulta que los hemos comprado nosotros. ¿Y qué mierda le dirán en el hospital? Porque claro, si ella dice que sí y el monitor dice que no, pues ya me dirá. Como se entere doña Carmen. Sí, pues con el susto que llevará no lo creo. Vamos, que lo más seguro es que la ingresen a ella. ¿No viste cómo le temblaban las piernas? Tranquila, que su tía tiene salidas para todo, por favor. ¡Ey, ey! El representante de... Pero bueno, ¿qué ha pasado? Llegáis más de media hora tarde, está a punto de suspender el concierto. Pues fíjate, es que se nos ha pinchado la rueda de la limusina. Ya. Oye, parece que hay mucho ruido por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que somos teloneros de alguien o qué? No, es todo para vosotros. Hay un llenazo impresionante. Imagino que se habrá corrido la voz entre la gente que ha comprado un single. ¿Cómo? O sea, quiero decir que si los hemos... ¿Cuántos singles hemos vendido? ¿Más de 15.000? Es todo un éxito. Vais a llevar una pasta y esto es solamente el principio, porque el CD se va a escuchar en todas las emisoras nacionales. ¿Os queréis cambiar? Empezamos ya el concierto. Venga, hombre. Oye, nos los comemos con patatas, ¿eh? Cariño. Bueno, impresionante, ¿eh? Que sepáis que todavía estoy escuchando los gritos de las fans. Tania, has estado letal. Joder, tío, si casi se me cae la braga de la emoción y todo, coño. Que se lo voy a hacer a mi tía, ¿vale? ¿Lo vamos a celebrar o qué? Venga, ¿vale? Oye, te podías cortar un poco, ¿no? Vamos a ver, Martita, por favor. ¿Tú no sabes que la única mujer que hay en mi vida eres tú? La chacha esta es una rubia teñida, nada más. Ya, por eso la mirabas el culo cuando bailaba, ¿no? Ay, por favor, vamos a ver, escúchame. Te voy a dar un momento solo control. ¿Te lo vas a comer todo tú solita o llamo a unos amigos, si quieres? ¿Sí que sabes qué pasa? Que tanto cambio en mi vida me tiene descolocada, nene. Ya. Cuando estoy muy nerviosa me da por comer. Me pongo como una auténtica cerda, vamos. Como una cerda. Eso. Ya lo veo. Gay sin ley. Hola. ¿Dónde tienes el smoking? Pues lo tengo en el hotel donde trabajaba de camarero. No me digas que voy a tener que recuperarlo. Pues sí. Pero no para servir copas, sino para que te las sirvan. Que sepáis que me ha llamado el de la discográfica. Mañana tenemos una cena en casa del presidente de la compañía. ¿Del presidente? Sí, señor. Bueno, van a venir los mejores productores musicales, un montón de artistas. Me ha llamado Ramoncín y me lo ha dicho, que lo sepáis. Así que, chicos, tenemos que estar a la altura, ¿eh? ¿Pero aquí muy puesta? Porque yo así de vestir, solo tengo lo de la boda de mi prima. Bueno, tampoco es eso. Tenemos que ir fashions, ¿vale? Tenemos que ir impactantes, modernos, sencillos a la par que elegantes. Vale. Voy a poner una camiseta que tengo muy chula. Pone, me gusta ser una zorra. Yo creo que me voy a poner esa. Lleva lentejuela y todo. Vale. De todos modos, lo del vestuario ya lo vemos juntos, ¿de acuerdo? Bueno, es la leche. Por fin vamos a estar al lado de los que cortan el bacalao. Eso es. Así que tenemos que estar a la altura, ya lo he dicho, ¿vale? Si no, no hacemos carrera. Tampoco hago bien. Total. Lo rico que son personas como nosotros, ¿no? Con literatura y está para adelante, tío. Ya vale. Nada. Coño, se me ha quedado la cadena. Por favor, qué ascazo. Vamos a ver, solamente hace falta que te chupes los dedos de los pies. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes dónde limpiarte? Pues no. Qué asco. Tenemos un problema, ¿eh? No. Vamos a ver, no te he dicho que utilices los cubiertos. A ver, ¿qué quieres que haga con los cubiertos? ¿La disección?
Mira, yo todavía me lo comí así. Eso era en tu otra vida, Tania. En la de aspirante a peluquera, en la del pueblo, en la de chacha. Ahora todo es diferente. Todo el mundo sabe que lo mejor del langostino es la cabeza. Vamos, aquí en Pekín. Y si no lo rechupeteas, no... No, tiene un gracia. momento, vamos a ver. Lección 1. No se rechupetea absolutamente nada. Nada, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver. De todos los cubiertos que hay encima de la mesa, ¿cuáles te resultan familiares? Pues el tenedor este de las 3 puntas la primera vez. Y el cuchillo sin filo también. Que no es un cuchillo sin filo, por favor. Ese cuchillo sirve para comer pescado. Oye, tío, ¿tú me estás vacilando? ¿Qué te pasa? Que seré de pueblo, pero no gilipollas. Tania, todos esos cubiertos existen y además la gente los utiliza, ¿sabes? Venga, vamos a ver. Otra vez desde el principio. Dejamos el langostino aquí. Y quiero que te comas este con los cubiertos, por favor. Venga. Que ese cuchillo no. El sin filo. Bueno, da igual. Venga. Fíjate cómo yo lo hago, ¿vale? Y luego me copias. Cogemos, pinchamos la cabecita y lo cortamos con este cuchillito. Y ahora la apartamos porque no la vamos a chupar. Las patitas, que tampoco se comen, las dejamos aquí a un lado, ¿de acuerdo? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Comer, joder, que tengo hambre! No me extraña que le diste echarla por un palillo. Vamos a ver. Que no me escupas. Otra regla, no se escupe, ¿de acuerdo? Y vas a comer cuando sepas comer con los cubiertos. Mira, con un tenedor, un cuchillo y una cuchara me vale. Me es suficiente. Y si me apuras, me sobra hasta el tenedor. No, no te sobra nada, Tani. Te falta. Te falta. Que no nos puedes dejar en ridículo en la fiesta. Ah, que eso, ¿no? Pues no te preocupes que no te dejan ridículo. ¿Sabes por qué? ¡Porque me largo! Venga, por favor, no digas tonterías. Ven aquí, ven aquí. Tania, ven aquí. Vamos a ver, ¿qué vas a hacer sin nosotros? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, ¿tú te piensas que tu grupo casposo es lo único que tengo yo en la vida o qué? Que sepas que tengo un curro fantástico y una peluquería hiperpija. Como me dejes plantado ahora, te aseguro que se acabó y es una amenaza. Ya. Cuando quieras te puedes pasar por la pelu. Te hago un corte gratis. No sé cómo puedes ir por la vida con esos pelos. Hasta luego. Nina, esta falda se la he visto ya a la Preller en una revista. Me extrañaría. Aquí se gastan en zapatos lo que yo en 3 meses de alquiler. Ya te digo, anda, que si no es porque me haces descuento. Madre, si te ve tu madre en un sitio tan fino, le da algo. Total, ¿para qué? ¿Para acabar lavando cabeza? ¿Tú qué dices de acabar? ¿De empezar? Oye, que todo el mundo tiene que empezar desde abajo. Tú tienes muchos pajarillos en la cabeza, ¿eh? No, tita. Yo no dejo una carrera de la música para esto. Tú te dejes de las cosas esas artísticas. Tú tienes que ir a lo seguro. Ya has hecho muy bien en dejar el grupo, oye. Además, tú no te preocupes, que la que vale, vale. Y si tú sigues para adelante, pues ya lo conseguirás. Ana, está tu madre al teléfono y dice que es urgente. ¿Me disculpa un momentito? Pues hija, ¿qué quieres que te diga? Si no hay más remedio. Solo serán 2 minutos, ¿eh? Hala, venga. Vete a hablar con tu madre. Bueno, estás lista. Ahora a ver si termina alguna de estas y te cojo y te marca. Bueno. Bueno, esto es increíble. ¿Tanta niña pululando que son floreros? ¿De verdad? Nena, ven para acá. ¿Tú no quieres una oportunidad? Pues venga, por allá, quite. Dale, por la pija. No se preocupe, señora. Que aquí estamos para lo que usted necesite. Pues lo que necesito es salir de aquí en media hora y con un tinte decente. Si no es mucho pedir. Hombre, faltaría más. Mire, si algo sabemos aquí, es de pelo. Pues venga. ¿A ti quién te va a tomar la iniciativa? Y yo qué sé, no es lo que siempre le dicen a una. Mire, yo solo he salido 5 minutos. Yo no sabía que esto iba a pasar. Oiga, mire usted, yo lo he visto todo, ¿eh? Y la muchacha tenía muy buena intención, de verdad. ¿Pero usted quién ha pedido su opinión, señora? Calvas. Tony, creo que me han salido calvas. Mira, ya me estáis arreglando este desaguisado porque esta noche tengo una cena muy importante. Eso es imposible. Tenemos que esperar por lo menos una semana. Si aplicamos otro tinte, te podemos dejar calva de verdad. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me vas a dejar así? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Tania, despedida. Mira, ni me toques. Hola, ¿qué hay, Roberto?
Ay, me parece que me tenía que haber puesto otra cosa. Sí, unas piernas bastante más largas. Venga, tío, eso hay que desplegarse por todo el salón. Cuanto más relaciones públicas hagamos, mejor, ¿vale? Venga. Oye, tú, no me dejes sola. ¿Qué te cojones, tía? Los que tenían que estar acojonados son ellos. Qué mala está. Por favor, por favor. Acabamos de llegar y ya estás dando la nota. ¿Quién es esa tía? ¿Qué hace aquí? Esa es la anfitriona, nuestra presidenta de la discográfica. ¿Esa es la jefa? Pero no, tío. No lo ves. Ven, ahora que haces abierto leche, vamos a ir a saludarla. Tania, por favor, como la cagues esta vez, te juro que te mato. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Venga, va, sonrisita. Va. Ah, mira, perdona, este es mi compañero. Encantada, yo soy Vivi. Bueno, que un gusto conoceros. La gente espera mucho de vosotros. Yo la primera. Lo mismo digo. Bueno, yo soy Roberto Arenales. Había una chica. Sí. Bueno, no se preocupe que enseguida la traigo. Si me aguanta un segundito es que está hablando con... Me encanta el color de su pelo. Quiero decir el estilo. ¿Ah, sí? Sí. Pues en realidad es un accidente. Pues le sienta muy bien. Le hace más... interesante. Interesante. Sí. Gracias. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Upadans. Bueno, yo me llamo César. Bien. Upadans es el nombre de... Ya. O sea, ¿se puede saber qué haces que no estamos jugando al escondite? ¿Pero qué susto me has dado? Me pensaba que era ella. ¿Pero quién? Ven. ¿Qué? La señorona. La mandamasa. Que por su culpa me echaron del trabajo. Le dejé el pelo a 2 colores y le quemé el pelo y todo. Pero te juro que lo hice con toda mi buena intención, Rob. No me lo puedo creer. Vaya mierda. O sea, me está diciendo que le ha puesto el pelo a 2 colores a la presidenta de la discográfica. Pero vamos a ver, ¿en qué estás pensando, por favor? O sea, que no te puedo ni ver. No. Vaya. Por eso me piro. Está ocupado. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Hola. ¡Está ocupado! Ay, qué disgusto. O sea, vale. Por el trabajo que me ha costado conseguir este look. Y luego ya, ¿para qué? Si nadie me lo va a ver. Es que ya no sé qué me puede salir más. ¿Qué haces? Tania, vas a salir por aquí, ¿eh? ¿Qué? ¡Es muy pequeño! Me la pela, vamos a ver, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿de acuerdo? Tenemos que salir de esta como si ahí vas a salir por aquí. No. Hola. Venga, 1, 2 y... Oye, tú, cerdo, la mano quieta, ¿eh? Venga, por favor, No te tira. aproveches. Que metas tripa y que tires, hombre. Va, 1, 2 y... ¿Ha pasado algo? Tania, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Estoy bien. Ay, qué golpe que se da esta chica, por favor. ¿Ha pasado algo? ¡No pasa nada! Tania, tienes que salir corriendo de aquí, por favor. Sal corriendo y que no te vea la presidenta, ¿eh? Estoy en pelota, coño. Que me la pela, que salgas corriendo. Hola, chicas. Así que me queda bien el pelo, ¿no? Estoy por decirle a Robert que nos lo hagamos todos los del grupo. Vamos, que para mí es usted capaz de crear un estilo. Ya. Pero, hombre, tuteame de una vez, de verdad, que es que tampoco soy tan mayor. Pero no lo hago por eso. ¿Ah, no? Sí, yo te veo súper bien. Solo por respeto. Ya. Claro. Muy bien. Hombre, por fin. Creía que te habías marchado sin despedirte. No, bueno, lo que pasa es que he tenido un imprevisto. Ya está casi solucionado, pero... Bien. Bueno, chicos, vamos a empezar con la presentación, ¿vale? Antes de que se nos haga más tarde.
Oye, ¿dónde está tu compañera? Es lo que le estoy intentando explicar, que se ha tenido que marchar. ¿Cómo que se ha ido? Sí, ha tenido un día de estos que tienen las mujeres, es urgente y se ha marchado. Vaya, qué inoportuna, ¿no? Yo os iba a presentar a todos. ¿Se encuentra usted bien? No, parece que yo... ¡Mierda! El estucado, pero si se nos está hundiendo el baño. ¿Qué pasa aquí? Hay que irse de aquí. Pero si es la peluquera. Tania. ¿La conocéis? ¿Y qué querías que hiciese con el perro? ¿Dejas que me comiera las piernas o qué? Pues no lo sé, pero tampoco hacía falta que te pasases con él por toda la casa. Que no me paseaba, majo. Que lo que hacía es correr delante, ¿o que no lo viste? Pero vamos a ver, yo lo único que te digo es que me he dejado los cuernos para que todo esto saliese bien y al final lo has tenido que estropear tú todo. Mira, guapo, yo no fui que me metí en la boca del lobo, ¿sabes? Además, yo ese tío no la quería volver a ver en mi vida. Pero vamos a ver, ¿cómo puede decir semejante tontería? ¿Tú eres tonta? ¿Qué te pasa? Ya está. Vale, la hemos cagado y punto, no hay vuelta de hoja. No vamos a estar encima ahora echándonos los trastos, ¿vale? Pero ¿cómo que y punto? Vamos a ver, que nos estamos jugando la carrera, que no os dais cuenta, por favor, ya lo teníamos todo atado. Hasta la presidenta te estaba tirando los tejos. No me lo recuerdes. Claro. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Esa es la solución? ¿Por qué? ¿La presidenta? No. ¿Que sí? Eso sí que no, ni de coña, vamos. ¿Pero de qué habláis? Pues que César es el único que tiene la solución. La presidenta está enamoradita de él, es evidente. No sé, yo con tanto para arriba y para abajo no me coqué de nada, la verdad. Ya, pero yo sí. Tuve que aguantarle el rollo toda la noche. Y unas miradas de manti religiosa que quedaban un miedo que te caga. Venga, por favor, sin ley, solamente le tienes que hacer la rosquita un poco y verás cómo se le pasa el cabreo. Que esa no quiere que le haga la rosca. Quiere que a la rosca le haga otra cosa, ¿o no te enteras? Bueno, pues se lo tendrás que hacer. Te he dicho que es nuestra última oportunidad, si no, no levantamos cabeza. César, tío. Mira, esto lo habéis montado vosotros dos. Y yo no voy a poner mi sexualidad en el altar del sacrificio para salvar este grupo, ¿está claro? Bueno, pues que sepas que en el grupo somos 3. Mira, que te ahorras tu discursito, Robert. Joder. Lleva los sentidos y los frena mi mente. Hoy necesitas algo que sea diferente. ¿Qué se te ocurre? Lo que tú quieras. Jugamos aquí dentro, mejor vamos fuera. Quiero acercarme a ti para poderte decir despacito al oído qué bueno que viniste. Quiero acercarme a ti para poderte decir despacito al oído qué bueno que viniste. Contigo esta noche haría lo que sea. Déjate llevar y solo dime lo que piensas. Besos, caricias, mordiscos, risa. ¿Eres tan bueno? Mejor de lo que esperas. Entonces me relajo, tú empieza a actuar. El beso del vampiro no estaría nada mal. ¿En qué consiste eso? Luego te lo enseño, ahora muerde fuerte a la altura. Te has vuelto a equivocar. Sí, ya lo sé, es que estoy un poco espesa, joder. Venga, volvemos a empezar. ¿Qué haces? Marcharme. Paso de perder el tiempo más. Que sepas que el grupo se ha ido a la mierda y me voy al gimnasio a ver si dando unos cuantos botes se me pasa el cabreo. Perdona, Robert, es que en el pueblo ya tenía la fama, para que no me va a engañar. La primera vez que fui a la vendimia se pegó fuego el viñedo. Pues aquí has hecho lo mismo pero con un grupo de música. Lo has quemado. No te rindas tan pronto, chaval. Mira quién fue a hablar. El desertor. No. El que ha limpiado tu nombre. He estado con la presidenta. Está todo solucionado. ¿Qué? ¡Alía Dios por lo que te ponga una calle, tío! Vale, Tani, venga, vale. Ya he tenido suficientes mujeres encima por ahí. ¿En serio que lo has solucionado? Y tan en serio. Pero me ha costado lo mío, ¿eh? Que nunca me lo había currado tanto con una mujer. Oye, un momento, vamos a ver. No sabía que tú también le... Quiero decir, sin ley, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, ya está solucionado y es lo que importa, ¿vale? Y espero no tener que repetirlo, porque es que esa tía es inagotable. Vamos, que una vez y otra, yo ya no tenía manos. Oye, para que al final me vas a dar envidia, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues la próxima vez la acompañas tú de compras. ¿Qué? ¿Que después te ha llevado de compras? ¿Después de qué? ¿Y qué has estado haciendo toda la mañana, sin ley? Ir de rebajas. Me he pateado todo el centro. Y además le he tenido que llevar las bolsas. O sea, qué humillación. Venga, Cecita, que eres un campeón. ¡Segura! A guy with a pen
to burst a bubble. That's what you get for your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I'll be there and I'm glad I'm out. I know the things about you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies of pain and sorrow. So far at least until tomorrow. I never fall in love again. No, no, I never fall in love again. ¿Qué haces, cerdo? ¿Qué chacha? La chacha no. ¿Quién es? La chacha, tronco. ¿Qué pasa? ¿No me reconoces si la fregona? Largad aquí antes de que empiece a gritar. Venga, Verás, es que el vestuario es mixto. ya. Lo que pasa es que queréis verme las tetas. Un segundito, no tenemos ningún interés ni en ti ni en tus tetas, Rica. Ni nada en contra, que conste. Pasad de mí, ¿vale? Pasad de mí. Es la candidata ideal. No, yo con la chacha no puedo, ¿eh? No, mira. Ni siquiera es de la escuela. Nos la podemos quitar de encima cuando queramos. Y además canta genial. Venga, vale. Pero hablas tú con ella. No. Tú tienes mucha más labia, socio. Pero sea amable. Venga, tú. Vamos. Es que no puedo. Disculpa. ¡No mires! Vale, no estoy mirando. Bueno, verás, es que no nos hemos presentado. Yo soy Robert, de Roberto. ¿Y tú? Tani, de Tania. Mira, ya tenemos algo en común, los diminutivos. Oye, tío, al grano, ¿qué quieres? Verás, tu vida está a punto de cambiar. Vas a pasar de ser una quiero decir, una empleada de la limpieza, a ser una cantante rica y famosa. ¿Qué me dices? Pues mira, que prefiero ser una empleada de la limpieza que cantar en tu grupo de mierda. Y déjame en paz, que no tengo el coño para ruido. Me extraño como un mentiroso, extraña la verdad. Te odio, te deseo, te miento y me lamento, y a solas me arrepiento. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, besándome despacio, sin dejarme respirar. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, acariciando mis sueños con tu cuerpo tan sensual. Vamos a ver, chicos. No está mal, ¿vale? La coreo no está mal, pero hace falta mucho más rollito. Quiero nervios, quiero tensión, quiero algo, por favor. Pues no sé cómo, no tengo una falda más corta. Pues hay que ensayar más. Pues para eso me falta motivación. ¿Me estás buscando? ¿Eh? No, te estoy pidiendo un adelanto. Pues tampoco va a poder ser un adelanto. ¿Por qué? Si nos vamos a forrar. Además, 300 euros ahora no te suponen nada. Que no, todo juntito y al final. Además lo hago por tu bien. No quiero que te compres más plataformas horrorosas como esa, ¿de acuerdo? Mira el top, anda, que por favor. ¿Ya me lo agradecerás? Buenas. Uy, nena, acuérdate que me tienes que lavar y marcar, ¿eh? ¿Marcar? Ganas tengo, hija, de marcar. Pero la cara de un bofetón. Sí, un besito aquí, una sal. Pero bueno, a ver qué haces a la chiquilla, ¿eh? Robert, que te manda esta...
¿Te lo vas a comer todo tú solita o llamo a unos amigos, si quieres? ¿Sí que sabes qué pasa? Que tanto cambio en mi vida me tiene descolocada, nene. Ya. Cuando estoy muy nerviosa me da por comer. Me pongo como una auténtica cerda, vamos. Como una cerda. Eso. Ya lo veo. Gacy Ley, hola. ¿Dónde tienes el smoking? Pues lo tengo en el hotel donde trabajaba de camarero. No me digas que voy a tener que recuperarlo. Pues sí, pero no para servir copas, sino para que te las sirvan. Que sepáis que me ha llamado el de la discográfica. Mañana tenemos una cena en casa del presidente de la compañía. ¿Del presidente? Sí, señor. Bueno, van a venir los mejores productores musicales, un montón de artistas. Me ha llamado Ramoncín y me lo ha dicho, que lo sepáis. Así que, chicos, tenemos que estar a la altura, ¿eh? ¿Pero aquí muy puesto? Porque yo así de vestir, solo tengo lo de la boda de mi prima. Bueno, tampoco es eso. Tenemos que ir fashions, ¿vale? Tenemos que ir impactantes, modernos, sencillos a la par que elegantes. Vale. Voy a poner una camiseta que tengo muy chula. Pone, me gusta ser una zorra. Yo creo que me voy a poner esa. Lleva lentejuela y todo. Vale. De todos modos, lo del vestuario ya lo vemos juntos, ¿de acuerdo? Bueno, es la leche. Por fin vamos a estar al lado de los que cortan el bacalao. Eso es. Así que tenemos que estar a la altura, ya lo he dicho, ¿vale? Si no, no hacemos carrera. Tampoco hago bien. Total. Lo rico que son personas como nosotros, ¿no? Con literatura y está para adelante, tío. Ya vale. ¿Sabes? Coño, se me ha quedado la arena. Por favor, qué ascazo. Vamos a ver, solamente hace falta que te chupes los dedos de los pies. ¿Qué pasa, que no tienes dónde limpiarte? Pues no. Qué asco. Tenemos un problema, ¿eh? Mira, esta falda se la he visto ya a la Preller en una revista. Me extrañaría. Aquí se gastan en zapatos lo que yo en 3 meses de alquiler. Ya te digo, anda, que si no es porque me haces descuento. Madre, si te ve tu madre en un sitio tan fino, le da algo. Total, ¿para qué? ¿Para acabar lavando cabeza? ¿Tú qué dices de acabar? Empezar. Oye, que todo el mundo tiene que empezar desde abajo. Tú tienes muchos pajarillos en la cabeza, ¿eh? No, tita. Yo no dejo una carrera de la música para esto. Tú te dejes de las cosas esas artísticas. Tú tienes que ir a lo seguro. Ya has hecho muy bien en dejar el grupo, oye. Además, tú no te preocupes, que la que vale, vale. Y si tú sigues para adelante, pues ya lo conseguirás. Ana, está tu madre al teléfono y dice que es urgente. ¿Me disculpo un momentito? Pues hija, ¿qué quieres que te diga? Si no hay más remedio. Solo serán 2 minutos, ¿eh? Hala, venga. Vete a hablar con tu madre. Bueno, no estás lista. Ahora a ver si termina alguna de estas y te coge y te marca. Bueno. Bueno, esto es increíble. ¿Tanta niña pululando que son floreros? ¿De verdad? Nena, ven para acá. ¿Tú no quieres una oportunidad? Pues venga, a por ella, quite. Vamos, a por la pija. No se preocupe, señora. Que aquí estamos para lo que usted necesite. Pues lo que necesito es salir de aquí en media hora y con un tinte decente. Si no es mucho pedir. Hombre, faltaría más. Mire, si algo sabemos aquí, es de pelo. Pues venga. Extraño como un mentiroso, extraña la verdad, te odio, te deseo, te miento y me lamento, y a solas me arrepiento. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, besándome despacio, sin dejarme respirar. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, acariciando mis sueños con tu cuerpo tan sensual. Vamos a ver, chicos. No está mal, ¿vale? La coreo no está mal, pero hace falta mucho más rollito. Quiero nervios, quiero tensión, quiero algo, por favor. Pues no sé cómo. No tengo una falda más corta. Pues hay que ensayar más. Pues para eso me falta motivación.
¿Me estás buscando? ¿Eh? No, te estoy pidiendo un adelanto. Pues tampoco va a poder ser un adelanto. ¿Por qué? Si nos vamos a forrar. Además, 300 euros ahora no te suponen nada. Que no, todo juntito y al final. Además, lo hago por tu bien. No quiero que te compres más plataformas horrorosas como esa, ¿de acuerdo? Mira el top, anda, que por favor. ¿Ya me lo agradecerás? Buenas. Uy, nena, acuérdate que me tienes que lavar y marcar, ¿eh? ¿Marcar? Ganas tengo, hija, de marcar. Pero la cara de un bofetón. Un besito de una sal. Pero bueno, a ver qué las hizo la chiquilla, ¿eh? Robert, que te manda esto Marta. ¿Marta? Su disco. La cosa principal del nuevo UPA, grupo, es que todas las canciones van a ser originales. No hay cover. A lo mejor hay algún cover y tal, pero no es como el disco anterior. Son temas pop, pero pop negro, ¿no? Es más la onda, no sé cómo decirte. Pues sí, onda un poco Britney Spears, Christina Aguilera, bases de hip hop, pero canciones pop, melodías pop, pero de pronto también rapea, ¿sabes? Es un poco un rollo como Black Eyed Peas. En el segundo capítulo ya se ve la trama del grupo y sí, eso además creo que es algo que está muy bien hecho, ¿no? Incluir la trama del grupo para luego cuando salgas fuera la gente que ve al grupo se identifica un poco con lo que está viendo. Y sí hay trama, de hecho en el segundo y tercer capítulo ya empieza a sonar lo que va a ser el primer single. Edu es uno de los fijos de esta nueva temporada. Actor y cantante, ha participado en diversos musicales. En la serie interpreta al nuevo compañero de habitación de Robert, solito tras la marcha de Pedro. Elizabeth Jordan tampoco es una desconocida. Fue una de las ganadoras del concurso Popstar, formando parte del grupo Belle Pop. Ahora con UPA Dance prepara un proyecto distinto. Es todo distinto, un estilo musical muy diferente y de mucha calidad. La verdad que estamos los tres súper contentos. Es muy variado porque tiene tiene baladas, ¿no? Tiene dos baladas, una en grupo y una que canta Edu, que está súper bien. Hip hop también, pop, tiene mucha variedad. Yo creo que a la gente le va a gustar, está muy bien. Elizabeth también es una de las nuevas caras que veremos en los nuevos capítulos de Un Paso Adelante. Estamos deseando verles pronto.